Así que yo estaba un pie en la iglesia buscando a Dios, pero otro pie buscando lo desconocido. Así que desde muy pequeño, yo diría preadolescencia, desde los 13, 15 años, empecé a ir a esos lugares donde se leían cartas, donde se prendía velas, donde te hacían brujería, te hacían lo que decían magia, el encanto. Así que desde muy niño empecé a entrar en ese mundo. Ya el suicidio yo lo tenía más a mi alcance, más a mi alcance. O sea, estaba ya decidido como a quitarme la vida. Pero yo seguía de ser tan aclamando a Dios, seguía metido en la brujería, seguía metido en la santería. Yo decía, yo he contado que los brujos ni los santeros ya ellos no sabían más qué hacer conmigo. Incluso muchos de ellos llegaron a decir, busca de Dios. Ni ellos me pudieron ayudar. Llegó una guagua de una iglesia. Ellos piden una extensión para hacer el culto ahí. Ellos decían que estaban perdidos. Hicieron el culto al frente donde yo estaba. Empiezan a hacer el culto y habló cada cual con sus partes. El pastor coge su parte. El pastor iba a predicar. Y entre todo lo que estaba hablando y la prédica, él dice, tú que vas a Babalau y te intentaste quitar la vida, Cristo vino a buscarte. El 17 de diciembre de 1975 nació Arnaldo Javier Calderón en contra de pronósticos médicos, donde a mi madre le decían que me abortara, ¿verdad? Que no viniera al mundo porque iba a salir enfermo, iba hasta salir muerto, ¿verdad? Así que mi madre, muy creyente de Dios, en contra de todo pronóstico médico, trajo a Arnaldo Javier Calderón al mundo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios el 17 de diciembre de 1975. Así que de muy temprano, en el nacimiento de Arnaldo, empezaron las guerras espirituales y batallas desde niño, ¿verdad? Hoy puedo saber cómo me atacaban esos espíritus de maldad, ¿verdad? Cómo de cierta manera me llegó un espíritu donde el espíritu era de seducción. Lo que puedan entender, era un espíritu de lujuria, aún desde niño. Muchas personas no han escuchado esto tan fuerte en esta línea, pero desde muy niño, aún estando en kinder, me atacaba un espíritu de lujuria, vale a ser que no entienda, pues de seducción sexual desde muy niño, apenas antes desde los 5 años. Así que fui creciendo con ese espíritu en ataque. Aún así seguí creciendo, ¿verdad? Me crié en un colegio católico, donde mi familia es muy católica, muy devoto, ¿verdad? De la religión o la denominación católica, donde fui criado desde muy niño. Mi familia era muy devota, ¿verdad? De los rosarios y de los viacrucis, de esos que, ¿verdad? Que adoran imágenes y se prenden velas. A lo mejor en una ignorancia, ¿verdad? Y desconocimiento, donde Arnaldo pues se crió en todo ese tipo de, ¿verdad? De mundo. Así que cuando moría alguien, también pues Arnaldo lo llevaban a los velorios, a la funeraria. Y yo desde muy pequeño corría por la funeraria. Acá en Puerto Rico se hace velorio, ¿verdad? Se vela lo que llaman el muerto. Así que a mí eso me empezó a interesar, el ver los muertos. Tanto, ¿verdad? Después del velatorio viene entonces lo que se llama el entierro, el funeral, el entierro. Así que a mí todo eso me atraía mucho. Así que desde muy niño, pues fui llevado mucho a los entierros y fui llevado mucho a los cementerios a enterrar, ¿verdad? Esas cajas donde, ¿verdad? Ya había un cuerpo que ya había fallecido, ¿verdad? Así que todo eso me empezó a llamar la atención. Y el mundo espiritual seguía adentrando en mi vida aún desde muy niño. Veía cómo los adultos le oraban a imágenes o le rezaban, le pedían a estos santos, en especial en la iglesia católica, donde en aquellos momentos una iglesia donde yo estaba se le echaba una peseta. En otras iglesias pues se prendía con un palito bien largo, con un encendedor. Se encendía y se le pedía a las imágenes la petición que tenía cada cual. Así que entré en esa práctica, la que de cierta manera me sedució a mi vida, ¿verdad? Sedució mi propio espíritu. Así que me gustaba estar mucho en la iglesia, especialmente en las imágenes. Y me arrodillaba en todas las imágenes. Y me gustaba ir tanto a los cementerios, a las funerarias, que empezó a ser una adicción para mí. Empecé a entrar a los cementerios, a la funeraria, aún siendo el que estaban velando en la caja, no siendo un familiar mío, ninguna amistad, siendo personas desconocidas. Así que yo veía al muerto en la caja y yo quería que se levantaran. Yo quería que resucitara ese muerto y yo tenía algo que yo decía, pero ¿por qué él no sale de ahí? Aún sabiendo en la humanidad que estaba muerto. Pero fui criado, ¿verdad? Mirando siempre a Dios. En mi casa eran muy devotos, muy creyentes de Jesús. Así que fui siempre mirando a Jesús y clamaba a Jesús. Tenía una base bíblica, de cierta manera. Fui criado en el colegio católico, donde te enseñan, ¿verdad? Por todos esos años está cogiendo clases, lo que ellos le dicen de religión. Así que cogí catecismo, cogí todas esas áreas que te enseñan en los colegios y en la iglesia, ¿verdad? Pero todo eso fui adentrando y llegando al mundo espiritual de Arnaldo. Así que
algo me jalaba de ese mundo espiritual y yo quería siempre conocer algo más. En mi casa, mi abuela, fui criado con mi abuela, ya que mi mamá y mi papá se separan. Mi papá era alcohólico, mi papá murió en 1992, mi mamá todavía está viva, pero fui a vivir desde muy pequeño a la casa de mi abuela. Y mi abuela, muy ella devota de la Virgen y de las vírgenes, ella tendía a prenderle velas a una virgen que ella decía que era su virgen, así que yo aprendía a mirar cuando mi abuela le prendía velas y yo le preguntaba y ella me decía que cuando tuviera una necesidad prendiera velas. Así que todas esas cosas me llamaban mucho la atención. Nací en eso, nací en un pueblo de San Juan, Puerto Rico, donde era un barrio donde se practicaba mucho la adivinanza, lo psíquico, la brujería, la hechicería. Así que todo eso, Arnaldo, mientras estuvo criándose, mientras estaba naciendo, criándose la vida hasta los 5 o 10 años, fue criándose en un barrio así, ¿verdad? Mirando todo eso, dentro de la iglesia católica y en el barrio también mirando otras cosas donde el mundo espiritual seguía de cierta manera tomando terreno en mi vida. Yo seguía buscando todas esas cosas. Desde tanto que por las noches, aún muy pequeño, apagaba todas las luces. Yo vivía en un segundo piso con mi abuela, mi otro hermano y mi mamá. Pero yo bajaba por las noches a buscar lo desconocido en una escalera. Apagaba las luces. Siempre me gustaba estar en la oscuridad buscando, como decían cuando era niño, los fantasmas o otras cosas, espíritus. Pero por otro lado, siempre decía que quería ver a Jesús. Tenía una sed y unos gritos de conocer a Jesús, aún haberlo conocido en clase y en la iglesia. Pero yo lo quería ver, Así que entre esa pelea o esa guerra espiritual, entre ver lo oscuro, ver lo oculto y ver lo espiritual, también estaba por otro lado queriendo ver a Jesús y ver todo, lo más allá, ¿verdad? Quería saber quién era Dios, más allá, pero quería verlo realmente visible, quería sentarme a hablar con él, siempre estaba clamando a Dios. Por otro lado, mi abuela era una comerciante, tenía mucho dinero, era pudiente, o sea que dominaba de cierta manera el área donde vivíamos, era un barrio. Yo vivía en una casa donde había dinero o se vivía cómodo versus una calle, había pobreza, ¿verdad? Todo era un contraste, donde había pobreza, había gente, ¿verdad? Deambulantes, los que viven por las calles, gente que no tenía hogar. Y yo teniendo un hogar, mi abuela era dueña de un negocio de comida. Así que yo vivía arriba y abajo tenía la comida. Algo que muchos podrían ver, qué bueno, ¿verdad? O alguna fantasía o algún sueño que podría querer tener alguien, pero en mi caso, teniéndolo todo ahí, más adelante iré contando cómo eso fue cavando y cómo eso me fue consumiendo. Así que de cierta manera empecé a ver el poder, empecé a ver el dinero, empecé a ver a mi abuela cómo ella dominaba todo, empecé a ver a mi abuela cómo ella aprendía a vela, cómo ella adoraba a unos santos y unas vírgenes, ¿verdad? Donde ella le pedía. Así que seguí creciendo en la desigualdad social, en un barrio donde unos tenían y otros no tenían absolutamente nada, viviendo debajo del cielo, cogiendo agua y sol. Fui siguiendo en el colegio católico. En casa siempre me tuvieron en un colegio, en ese sentido, colegio cristiano. Así que tenía una gran mezcla espiritual entre lo que era de Dios, entonces ahora era el ocultismo, porque en Río Piedras pues se practicaba y aún todavía entiendo que todavía está, donde se practica mucho el ocultismo, la adivinanza y lo que es astral, lo psíquico. Así que yo estaba un pie en la iglesia buscando a Dios, pero otro pie buscando lo desconocido. Cosa que vino a mí, ¿verdad? Muchas interrogantes, mucha curiosidad, donde quise adentrar más allá. Así que desde muy pequeño, yo diría preadolescencia, desde los 13, 15 años, empecé a ir a esos lugares donde se leían cartas, donde se prendía velas, donde te hacían brujería, hablándole la palabra como es, brujería, te hacían lo que decían magia, el encanto. Así que desde muy niño empecé a entrar en ese mundo, un mundo donde me seguía atrayendo, era un mundo muy espiritual, donde me atraía mucho. Así que empecé a entrar a ese mundo totalmente profundo, totalmente oscuro. Así que empecé con la adicción desde muy pequeño a ir a esos sitios de consultorio. Me adentré tanto en eso que era como mi pasión. Aún ya en la escuela ya iba a esos lugares. Entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entre las imágenes de la iglesia, el ocultismo, ver los espíritus de noche, ahora también entraba en los consultorios de brujería, de hechicería, de santería, ¿verdad? El oculto. También, por otro lado, entonces empezaba a entrar a los cementerios, a sentarme en las tumbas de los muertos, a sentarme a hablar con ellos, leía los nombres. Aparentemente yo sentía que hablaba con ellos, pero más adelante hablaré con quién realmente hablaba. Así que yo le daba mis peticiones.
Desde muy niño, desde esa adolescencia, yo tenía clamores y peticiones. Desde muy pequeño, como hablaba en un principio, empezó todos esos espíritus a atacar. Al principio hablé de un espíritu de seducción, un espíritu de lujuria sexual, y ahí eso empezó a abrir otras puertas y otros portales. Así que cuando entré al mundo del ocultismo, pues seguía abriendo puertas y portales, ¿verdad? Seguían abriendo muchas puertas, ¿verdad? Era como abrir una puerta y ver 10 y 20 puertas, ¿verdad? Cada puerta abría más puertas. Así que yo adentré más en eso y más empecé a hacer entonces lo que llaman brujería, empecé a hacer entonces pacto, empecé a hacer amarre. Ya cuando entonces empecé la adolescencia, donde uno empieza a tener novia o amiguita, empezaba yo desde muy temprana edad a hacer los famosos amarres que muchos han escuchado, donde con prendas de ropa y demás o cabello se echaban en potes con miel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen. Yo siempre digo que no voy a dar el menú de lo que yo hacía, así que desde muy pequeño hacía esas cosas y las enterraba. Otras las llevaba al cementerio, otras dejaba cartas y las enterraba debajo de las tumbas de los muertos, de ahí, ¿verdad? O en el terreno o en el cemento, donde pudiera, por una esquina yo la enterraba y dejaba mis peticiones ahí. Tanto y cuando que a quien le daba mis peticiones ahí realmente, pues no eran ellos, sino eran demonios que realmente estaban leyendo, realmente estaban viendo mi necesidad. Así que yo sin saber, sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de educación en eso, yo no sabía lo que estaba haciendo. Así que totalmente le abrí una puerta gigante al mundo espiritual. Y cuando yo hablo, pues hablo por el nombre. Antes yo le decía al enemigo, ahora yo le digo Satanás. Era el diablo, ¿verdad? El padre de toda mentira, el que vino a robar, a hurtar y a destruir. Así que en la adolescencia entré ahí y vino otro amigo, yo le digo unos amigos imaginarios, un amigo que entró a mi vida donde se llama la depresión. Por decirle amiga o amigo, yo lo digo así para que las personas entiendan. Donde me hice amigo de la depresión y la depresión era mi amiga desde muy temprano. Más adelante seguí caminando, veía a mi abuela en el poder, veía a mi abuela cómo tenía, así que yo quería copiar a mi abuela. Yo quería tener no solo el poder que ella tenía, sino quería tener más poder que ella. Así que ese otro espíritu de, ¿verdad?, de fortaleza y de poder empezó también a atacarme. Así que ya yo no quería estar aquí, sino yo quería estar más alto. Así que empezó a atacar ese espíritu de poder, de dinero, de lujo y de totalmente autoridad. En ese momento empecé a caminar mirando al dinero, mirando a los lujos, mirando al poder y mirando a tener a la avaricia y la vanidad. Muy temprano en edad, ya cumpliendo casi 18 años, adentré en el mundo del gimnasio, el mundo del ejercicio. Así que entró otra amiga a mi vida, una amiga que se llama la vanidad, una amiga, ¿verdad?, que se llama la seducción, todo eso, donde yo, de cierta manera, ¿verdad?, moldeaba un físico. Y de ahí yo les conté más adelante, más temprano, donde ya yo, cuando niño, había entrado un espíritu de seducción, un espíritu de lujuria, se mezclaron todo eso y ya eso estaba envuelto a la edad ya de 16, 17, hasta 18 años, ya eso estaba dentro en Arnaldo Javier Calderón en esa época. Ya estaba muy metido entre santería, funeraria, cementerio, en la iglesia católica y las imágenes, estaba en la adivinación, ahora estaba en el mundo de la vanidad del gimnasio, ahora estaba mirando también el dinero, el poder, así que la fortaleza y el yo lo puedo todo, empezó un yo en mí, ¿verdad?, donde en eso aproximadamente de 16 a 18 años había yo empezado a enterrar un niño que jamás y nunca vivió, un niño que realmente nunca existió. Un niño que realmente cuando tenía 5 podrías decirle que ya tenía 20 años, donde empecé a mirar de una manera adulta, de una manera donde yo no tuve infancia, de una manera donde yo no quería saber de juguetes. Algo que me molestaba era ver a los demás jugar. Yo no me gustaba ver a los niños jugar. De cierta manera yo quería que ellos fueran como yo, en un mundo encerrado, como yo vivía, donde no había juego, era un barrio, se jugaba baloncesto, pero donde a mí el mundo espiritual me consumió toda esa niñez. Así que no supe que era como disfrutar y alegrarme y sonreír con amigos, como ya. Me crié con gente más adulta, con varones y vecinos eran mayores que yo, así que siempre estaba mirando algo más arriba, más adulto. Me crié entre adultos. Me crié con 5 mujeres a mi vuelta redonda, entre mi mamá, mis tías, mi hermana y demás. Así que fui rodeado también de mujeres, no tenía una figura paternal. Todo eso tuvo que ver también en mi adolescencia, donde mi identidad sexual también fue tan variada, donde en un momento dado yo empecé a pensar que si a mí me gustaban los hombres o me gustaban las mujeres. Y era algo espiritual donde empezaba a atacar
también mi sexualidad en esas líneas. Estaba en una tormenta ya a los 18 años encima de mí. Ya en el gimnasio, ya con todas esas tormentas encima de mí, lo que yo denominé mis amigos en aquel momento de las tinieblas de oculto, ¿verdad? Yo les dije mis amigas en aquel momento. Entré en el mundo de gimnasio donde empecé a consumir esteroides anabólicos. Algo que fui muy adicto a eso, donde en mi avaricia yo quería ser más poderoso y quería ser más fuerte. Así que entré en un abuso de consumo de esteroides a unos niveles catastróficos, unos niveles brutales, ¿verdad? Donde yo me quería ver más fuerte que todo el mundo, quería verme mejor que todo el mundo. Así que ahí siguió la vanidad entrando en mí. Dentro de todo ese tormenta, ahora entraban los esteroides también, y estaba entonces el área, por decirle, de modelaje, el área de atracción, estaba la lujuria, el área de seducción, el área de la tentación, de todo eso, del área sexual. Todo eso empezó cada vez más a explotar ese volcán en Arnaldo. Me crié en un pueblo donde la prostitución era grande, de damas y de mujeres y de caballeros, de ambos lados. Así que, y desde muy niño ya veía eso, porque vivía en un segundo piso y veía como desde el segundo piso veía lo que hacían abajo, se paraban en los carros, así que vendían su cuerpo. Así que también aprendí a eso, así que eso también me llamó la atención, donde empecé también a seducirme por la prostitución, donde entonces ya ni tan siquiera era cobrando, ¿no? Me gustaba entonces estar experimentando, sea de uno o de otro. Así que entré en ese mundo más profundo sexualmente. Así que ustedes ven ya como desde niño, y ahora ya a los 18, 20 años, ya eso de cierta manera en ese mundo de tinieblas estaba apoderado de mí, ¿verdad? Se había metido ya otras puertas, habían abierto, ¿verdad? Más otros espíritus, otros demonios. Yo les hablo por su nombre. Son demonios realmente que habían entrado a mí. Así que ahora era un hombre en depresión, ahora era un hombre que le gustaba los cementerios, le gustaba la brujería, le gustaban las imágenes en la iglesia católica, le gustaba el gimnasio, los esteroides, y ahora entraba en la línea de lujuria, seducción, de la prostitución y de toda esa pornografía, ¿verdad? Que todo se metió ahí, ¿verdad? Un demonio que muchos estaban luchando con eso, y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Tengo conocimiento, ¿verdad? Donde es un demonio muy fuerte, donde, ¿verdad? Oramos y reprendemos el nombre de Jesús, todo ese tipo de demonio que ataca mucho, ¿verdad? Hombres y mujeres. Viví esa vida de tormento. Así que ya adentrando 18 para 20 años, ya yo estaba en una locura de la vida, ¿verdad? Ya entonces ya yo estaba fuerte, ya estaba empezando a ser idolatrado por mis amistades. Una cosa que decían mucho, Arnaldo está loco, ¿verdad? Y eso es una palabra que se me metía mucho, ¿verdad? Y de cierta manera en ese momento lo que hacía era que me subía el ego, ¿verdad? Porque en aquel momento decir que estabas loco era algo bueno, era wow, ¿verdad? Así que mis amigos empezaron a tenerme miedo, ¿verdad? Arnaldo empezó a dar temor, empezó a dar miedo, porque ahora Arnaldo era loco, era fuerte, practicaba todas esas otras áreas que ya mencioné. Arnaldo estaba hecho un monstruo. Ahora Arnaldo estaba hecho un violento, porque con los esteroides, la brujería y todo lo demás, ahora yo quería entonces destruir a los demás. Así que empecé a ser un hombre violento ya a la edad de 20 a 22 años, un hombre totalmente violento, donde quería la destrucción, quería moverme en destrucción, donde me dieron ganas de matar personas, donde me dieron ganas de aún matar mi familia, donde yo quería matar a todo el mundo. Así que empezó a entrar ese demonio también de destrucción, de matanza. Todo eso empezó a seducirme. Ya lo ven lo que era todas esas amigas que he contado, todo ese tormenta, cómo se había hecho ya un huracán gigante en la vida de Arnaldo en tan temprana edad. Ya lo que hacía hace unos años, ya entonces lo hacía en unas dimensiones más altas. Buscaba de uno, yo le digo empleados del diablo, ¿verdad? De estos santeros y brujos, ¿verdad? Donde operaban en unos niveles mayores, escalas espirituales, dimensiones. Así que empecé a buscar otros niveles espirituales. Ya no quería esto, sino quería más. Así como en Ignacio no quería eso, quería más. Las mujeres empezó entonces a entrar a mi vida. No eran una, sino brincaba de dos. Tuve una novia muy temprana edad en esas áreas de entre los 20, donde llegué a tener un hijo con ella, donde me entero más adelante, certificado, que había abortado mi hijo, ¿verdad? Había abortado el único hijo que iba a tener. Hasta el día de hoy nunca tuve más. Así que eso me creó gran tristeza en mí, gran vacío y a la vez gran odio, gran rebeldía. De un niño, de aunque estoy, ¿verdad?, descifrando un monstruo, yo siempre digo que en mi corazón siempre tenía amor, siempre quería amar, ¿verdad? Yo cuento en una parte de mi testimonio donde
yo estaba tan lleno de amor. Cuando nací, ¿verdad? Yo decía que, o digo, que yo nací con mucho amor. Pero cuando me mezclé con el mundo de tanta maldad, ese amor es como se escondiera, ¿verdad? Y empecé a ser yo parte, ¿verdad? Del odio, del mundo, de ese monstruo que estoy ahora mismo describiendo. Tan monstruoso era, ¿verdad? Que aún después de esa circunstancia, de esa pareja que tuve, empecé con un odio a unos niveles muy altos. Así que mi meta en la vida en ese momento era entonces estar con mujeres, estar como mientras más mujeres tuviera era mejor. Y no era una línea de placer, sino era una línea de odio, una línea de venganza. De cierta manera yo decía, como mientras más consumiera, más yo iba a hacer en ellas. ¿Sí? Y entonces ya yo empecé a caminar para hacerle daño a las mujeres, en el sentido de consumirla y desecharla, consumirla y desecharla. Y así viví por mucho tiempo, por muchos años. Aún así, ya mismo llegar allá, antes que Dios me busque, seguí caminando en ese odio, en esa rebeldía contra el mundo, contra las mujeres también, con toda esa potencia y toda esa autoridad que tenía de lo oculto. Empecé yo a hacerme más monstruo, así que más grande en esa línea. Así que el diablo, el mismo demonios me tenían ya consumido, me tenían cegado. Así que yo empecé a ser, de cierta manera, empleado para ellos, servirle a ellos. Siempre estaba buscando el oculto, el mal, el odio. Aunque por otro lado, era un muchacho que quería amor. Estaba gritando que quería ser amado y que quería amar. Siempre me gustaba decía que quería abrazar y quería que me abrazaran. O sea que dentro de ver lo que estoy contando un Arnaldo que estaba guardando a aquel niño que nunca, ¿verdad? Que digo que nunca lo vi en aquel momento. Así que era un niño guardado dentro de un caparazón, dentro de, ¿verdad? De un monstruo donde yo hice de cierta manera ese caparazón y las mismas tinieblas. Así que yo guardaba a aquel niñito que nunca vi en aquel momento. Así que seguía adentrando en el tiempo, en los años, y más Arnaldo seguía volviéndose en su locura. Así que ya no me bastó ya con una cosa y la otra, entré entonces al mundo de los tatuajes. Y entre una cosa y la rebeldía, la depresión, empecé a tatuarme la piel. Para mí empecé a encontrar los tatuajes una medicina y una salida en mi vida, ¿verdad? Empezaba a mutilarme la piel, ¿verdad? Estos son agujas, cortando la piel, entrando tinta. Así que empecé también en esa adicción de los tatuajes, desde muy, muy pequeño, preadolescencia, adolescencia y ya un poco, ¿verdad? Ya entrando a la adultez, la depresión y estaba el suicidio. El suicidio atacando, siempre Arnaldo estaba con la mentalidad de quitarse la vida. Me recuerdo que desde muy joven venía una voz a mí que decía que cruzara las calles, las avenidas, donde pasan los carros, los autos, donde decía que no me iba a pasar nada, que los carros iban a seguir y que me iban a pasar como si yo fuera un fantasma, o sea, que a mí no me iba a pasar nada. A eso menciono algo de la Biblia, donde Jesús fue llevado al desierto, tentado, ¿verdad? Fue llevado para ser tentado, donde él, ¿verdad? El mismo Satanás decía que hiciera cosas. Y hoy día, ¿verdad? Sé que era el mismo diablo donde decía ¿verdad? Que pasara por esos carros, que no me iba a pasar nada, incluyendo o que me tirara de algún balcón o de algún piso alto. Yo, gracias a Dios, no caí en eso, trampa, ¿verdad? Yo decía, ¿será o no será? Sé que Dios me tenía guardado en todo ese tiempo. Ya no me bastaba nada con lo que había vivido de la santería. Empecé a buscar otras cosas en el mundo del ocultismo. Ya empecé a buscar paleros, lo que se llaman ibabalao, ¿verdad? Así que empecé a querer buscar pactos más directos con el mismo diablo, donde yo gritaba de cierta manera en mi depresión y en mi angustia, ¿verdad? Un hombre que estaba gritando auxilio, donde empecé a pedirle a estas personas, donde empecé a querer pactar con el mismo diablo, donde ellos mismos de cierta manera aún me decían, no, eso no, ¿verdad? Pero yo decía que sí porque ya yo estaba cansado y aborrecido. Y, así que, Arnaldo, ¿cuál es la diferencia entre la santería y ya cuando empiezas a hablar de, digamos, paleros y estos diferentes niveles? Esos son niveles más altos, porque entonces la palería y la santería se trabaja más con sacrificios de animales, son pactos, yo lo diría, más pesados, son pactos donde se consumen animales crudos, donde se le ofrenda a esos demonios, se le ofrenda cosas más a nivel, como más entregadas, como si estuvieran más cerca de esas tinieblas. Aunque lo otro no es que esté muy lejos, pero aquí están más adentrados, están más metidos, como yo digo, como meter más los pies. Estás comiendo, ¿verdad? Llega a comer animales crudos y llega a beber sangre de animales. Así que todo eso te lo estás metiendo para el cuerpo, todo eso
te estás metiendo y todas las legiones que adentran, ¿verdad? Dentro de ti, tu espíritu, te lo controlan. O sea, ya ahí lo que te están controlando el mundo espiritual, el ocultismo, lo oscuro. Así que te están llevando, ¿verdad? Al mundo de muerte, ¿verdad? El que está ahí está, de cierta manera, está muriendo, está en muerte. Yo seguí en todo eso, seguí buscando poder, seguí buscando dinero. Así que más adelante, en una situación económica donde ya a mí no me bastaba con lo que tenía, quería más. Así que me conozco un personaje en la calle donde él me ofrece un negocio del bajo mundo, ¿verdad? Haciéndose vender droga y esas cosas. A mí se me alumbraron los ojos y él me lo ofreció tan y tan fácil que yo lo acepté. Como yo quería poder, pues yo dije, esta es mi gran oportunidad. Así que lo acepté. Empecé en ese mundo, así que ya tenía todo lo que he contado y ahora entonces Arnaldo empezó a tener poder, de cierta manera, en el mundo. Entonces ahora Arnaldo era con dinero, con carro, con lujo, tenía todo. De cierta manera, el dinero pues controlaba todo en esa área, ¿verdad? Pero yo viviendo toda esa vida me consumía, estaba muy vacío. Aunque salía en las fiestas y aparentaba estar bajo control y contento, cuando llegaba a mi casa llegaba muy triste y muy vacío. No importa con lo que hubiera estado en la noche, siempre terminaba la noche con una mujer, siempre lo decía, o en un club, pero llegaba a casa vacío. Así me sentaba en mi cama, así que llegaba vacío. Pero siempre en una esquina de mi corazón, como digo, siempre estaba por otro lado clamando a Dios. Siempre estaba, Señor, ayúdame. O sea, algo desde muy niño que siempre estuve como un grito al Señor. Siempre estuve buscando a Dios. Aún, ¿verdad? Entrando esas líneas de ocultismo, que realmente fue por mi desespero. Tenía tanto desespero como así hay gente que yo sé que van a ver, que yo sé que están desesperados. Muchas personas en el desespero entran en ese mundo de ocultismo y los entiendo el desespero. Yo entiendo su desespero. Y para eso estamos aquí, a hablar. Porque yo también estuve desesperado, donde estuve contra el piso, estuve en vacío. Y lo más rápido que yo podía ver era ese tipo de práctica de ocultismo y pedirle a unos muertos, donde yo pensaba que ¿verdad? Ellos me iban a servir. Y de cierta manera, ese mundo, ellos son bastante rápidos. El diablo es, bien astuto, el diablo opera bastante rápido. Así que, de cierta manera, para jalarte, para robarte, ¿verdad? Consumirte, robarte de cierta manera identidad. Así que empezó a borrarme mi identidad, tanto que ya yo empezaba a creer que yo le pertenecía a esa área, ¿sabes? Y yo defendía de cierta manera esa religión. Yo decía, no, esa es mi religión. Y andaba con collares, ¿verdad? Y andaba con collares. Tenía mi altar de santería en mi casa. Y eso era una disciplina, todos los días ahí rezándole, porque se le llama así, rezándole, hablándole al diablo, realmente al diablo. Donde le ofrendaba, ¿verdad? Donde se le sacrificaban animales también, donde intercambiando cosas, ¿verdad? Se le ofrendaba a cambio de cosas. Así que él muy, muy astuto, ¿verdad? Él, de cierta manera, pues responde bastante rápido, pero la idea de eso es, ¿verdad? Robarte el alma, ¿verdad? Que tu alma se pierda. Así que algo que en ese momento yo no pensaba en nada de eso, ¿verdad? Pensamos muchas veces que todos vamos a ser salvos. Pensamos que, ¿verdad? Que uno parte de ese mundo y Dios nos va a coger, pues porque sí. Y lamentablemente, pues no es así, ¿no? Ya en esa etapa, de antes de llegar a los 30, ya Arnaldo estaba hecho un monstruo, donde las amistades familiares ya me tenían miedo, ¿verdad? A mí no se atrevían a decirme nada. Trabajé en seguridad en las discotecas y estaba muy imposible. Yo era un hombre muy, muy violento, no se me podía decir nada, no se me podía tocar, como decían, porque yo explotaba, yo reventaba, yo era un hombre que salía así que encima de eso, pues, estaba lleno de químicos, ¿verdad? Y fuerte, todo ese tipo de cosas. Ese mundo siguió alimentando todo lo que ya he contado para atrás, ¿verdad? En la depresión, en la brujería, todo eso siguió alimentándose. El poder, el ego, ¿verdad? Estar alzado, el tener autoridad. Desde muy niño había dicho lo del espíritu de lujuria, así que ya yo de cierta manera empecé a aburrirme de lo que se llaman la sexualidad normal. Así que aún aburrido ya de eso, ya me estaba aburriendo. Empecé a adentrar en lo que está en la Biblia, ¿verdad? Que no entran al cielo, que empecé a entrar al mundo de la orgía, al mundo de compartir pareja y ese tipo de cosas. Así que entré en lo que se llama un club. Yo lo digo, se llama un club swinger, le llaman. Muchas veces lo digo, ahora lo digo completo, donde se practica el intercambio de pareja, donde hay matrimonio. Y ahí conocí muchas personas. ¿Qué pasa? Cuando adentré en ese mundo fatal, ahí lo que se cambian, intercambian son totalmente espíritus. Realmente en ese área, ¿verdad? Es un área muy espiritual también, donde sí lo identificamos con un área muy carnal, pero
realmente no están pensando en el área espiritual, que es totalmente desastrosa. Así que adentré ahí y con entre el cambio de personas, esos intercambios espirituales, y está adentrando todo eso, yo diría demonio, ¿verdad? Hay personas, el que está ahí está cargado, está lleno, le decimos acá endemoniado, está lleno de muchas cosas espirituales. Así que entré a ese mundo tan fatal de eso y empecé a ser adicto a eso. Como el mundo seguía operando, el diablo y las tinieblas operando de cierta manera en esa seducción a favor de ellos, ¿verdad? De seguir jalándome y de cierta manera separándome, aislándome de Dios. Pero yo seguía gritando a Dios que me ayudara, seguía un clamor a Dios. Ya entonces ahora con poder de la calle, con todo de la calle, con toda la depresión, el suicidio, todo lo que yo conté, la soledad, el vacío, que yo le denominé mis amigas en aquel momento, mis amigas. De hecho, después dije, conocí a su padre, Satanás, que era el mundo de la brujería, ¿verdad? Que no solo conocí a mis amigas, sino a su padre. Más adelante, entré a trabajar en un club de baile, de baile donde había prostitución. O sea, miren cómo el diablo seguía la misma operación, ya como desde muy pequeño seguía. Así que trabajando en un club, yo trabajaba de seguridad. Ahí pasó una muerte en ese club. En una de las muchachas adentro, yo trabajaba de seguridad, pero yo estaba adentro. Cuando pasó esa muerte, votaron a todos los de seguridad, pero como yo estaba adentro, a mí me dejaron. Y para seguir la secuencia de lo que el mismo diablo estaba haciendo, a mí me terminaron poniendo jefe de ese club. O sea que ya yo no era cliente como aquel momento, ya no era seguridad, sino ahora era jefe, ¿verdad? Vemos cómo el diablo seguía operando a un nivel, llevándome de cierta manera a la muerte, ¿verdad? Consumiéndome. Entonces ahora yo tenía lo que a mí me gustaba, ahora lo tenía a la mano, que ahora era yo el que realmente, ¿verdad? El que mandaba, como decían ahí. Algo que estaba buscando, como les voy contando desde adolescente, estaba buscando. O sea que ya lo tenía ahí, lo que yo estaba añorando en el mundo, ¿verdad? Algo que pensaba que me iba a llenar. Cuando el vacío se apoderó más todavía de mí, más vacío estaba, ya yo caí de un momento dado en la locura. Estaba loco. Arnaldo ya no era un monstruo. Arnaldo ya no era el que le tenía miedo, sino Arnaldo está loco. Ahora cayó en la locura. Así que entré en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, de las pastillas psiquiátricas, donde entonces encontré en las pastillas otra amiga y empecé a ser adicto de las pastillas. Entonces ahora consumía muchas pastillas. Ahora consumía, ¿verdad? Esa droga, esos químicos, donde mi cuerpo ya en un momento dado me lo pedía. En un momento dado, ¿verdad? Eso es muy adicto, donde yo quería estar, lo que llaman acá una nota, ¿verdad? Quería estar en un viaje, como le llaman acá en Puerto Rico, le llaman, ¿verdad? Un viaje. Ya estaba entre todo eso, estaba consumido. Empecé a estar en ese mundo, donde llegué a tener grandes momentos violentos y fui recluido en hospitales psiquiátricos. Fui recluido en hospitales psiquiátricos, donde en hospitales psiquiátricos, aún ahí dentro del hospital, quise ser violento y yo decía en el hospital que nadie era más loco que yo allí. O sea, que yo seguía con la misma conducta ya, donde seguía operando esa tiniebla dentro de Arnaldo en ese momento. Ahora era Arnaldo y entonces estaba en la locura, estaba en toda la depresión, en la autoridad, en todo ese vacío, en la brujería, la hechicería, los pactos, el consumo de esteroides, la prostitución. Empecé a entrar en todo ese tipo de tormento espiritual más todavía. Y había algo que en mi corazón estaba sintiendo, el dejar todo eso. Porque ya veía que me sentía vacío, que no podía llenarlo con nada. Por más que tuviera todo, no sentía nada. Entre toda esa rabia seguí tatuándome. Llegó un momento que me tatuaba todos los días. Yo me levantaba y me iba a tatuar. Tenía una persona ya que ya me tenía como cliente directo. Así que salía a mi casa y me tatuaba, me metía pastillas, hacía todo el revolú, iba al gimnasio. Yo hacía todo esa vida de por la tarde para abajo. Esa era la vida de Arnaldo nocturna. Así que me tatuaba todos los días, ¿verdad? Llegué a tatuarme casi todo el cuerpo, estoy tatuado. Donde entonces ahora empecé a hacerme dolor, empecé a autoinfligirme dolor. Y donde cada vez que yo sentía rabia, sentía vacío o sentía una molestia, yo me iba a tatuar. Yo me iba a autoinfligir dolor. Yo solo lo que quería sentir era las agujas rayándome. Quería sentir ese dolor dentro del odio y dentro de la rabia que sentía. Y dentro de, entendía que todo eso me iba a dar poder, que todo eso me iba a seguir subiendo. Seguía ese mismo demonio operando ahí. En el momento donde ya yo empecé a sentir que ya yo no quería seguir caminando igual, yo decía y escribía que yo quería servirle a las personas de bajos recursos,
quería servir a los deambulantes. Ya había un sentir en mí que, de hecho, era muy de niño, donde quería ayudar a los desventajados. Y yo trabajaba en el club en esos momentos donde ya yo estaba como gritando eso. Y en esos momentos ya yo decido renunciar al área del mundo, al área del vender lo del mundo, sea droga, narcótico y esas cosas. Yo decía, ya yo no quiero estar ahí porque no me está llenando y más las situaciones que pueden acarrear. Entonces, cuando decido dejarlo, el mismo día que decido dejarlo, a mí me asaltan, me secuestran. El mismo día, esa noche, eran como las 2 de la mañana, a mí me secuestran. 3 hombres enmascarados con rifles, estaban en el carro y se metieron en el carro. Ellos querían dinero, yo no tenía dinero en ese momento, así que tuve que llevarlo a mi casa. Ahí me tuvieron dentro de lo que le pude dar de dinero. Y en eso, cuando yo estaba tratando de salir lo del mundo, al tener esa situación, eso me volvió la rabia en mí. Me despertó ese monstruo, aquel Arnaldo que había descrito todo este tiempo, aquel loco. Así que todo eso me enfureció. Yo no tenía la cara tatuada. Y yo me miraba todo el cuerpo y yo dije, ya estaba tatuado de tanta rabia y tanto aborrecimiento. Y yo dije, lo único que me falta es la cara. Y yo le dije, yo me quiero tatuar la cara. Pero algo que también yo me quería tatuar la cara era que yo me quería tapar mi rostro. El rostro que tenía, el que tengo detrás de estos tatuajes, ¿verdad? Aunque se puede ver de cierta manera, pero yo no quería verme más. Yo no quería ver a aquel Arnaldo. Para que te tatúes la cara no es fácil. No todo el mundo tatúa la cara. No. Y conseguí a alguien que lo hiciera. Así que me empecé a tatuar la cara en odio, en rebeldía, en vacío, en impotencia, en venganza. Quería vengarme de las personas que habían hecho eso. Después ellos los cogen presos por otras cosas y ellos están presos. Yo me quedé pues con la cara tatuada. Entré en esa rebelión, en esa rebeldía donde yo quería dejar al mundo, pero me pasó esto y ahora con mi cara tatuada. La cara mía, el rostro tatuado, empezó entonces de cierta manera, empezó a ser famoso en la calle. Así que eso empezó a alimentarme otra vez aquel ego que ya se lo he contado, ¿verdad? Por todo este tiempo y empezó a alimentarme. O sea, ven como el mismo diablo, la misma tiniebla, no me dejaba. O sea, seguía insistiendo en esa altura, en ese ego, en mantenerme en lo alto. En ese momento lo logró, de cierta manera, me puso en la violencia y ahí yo seguí trabajando en el club. Ya después dejé el club por situaciones, ¿verdad? Ya no quería estar ahí, así que lo dejé de trabajar ahí. Ya en mi casa, entrando el 2017, yo entré en una depresión muy severa, una depresión muy fuerte, una depresión suicida. Yo no quería vivir, yo quería matarme. Ahí yo visitaba mucho el cementerio. Mi abuela, de hecho, que no lo había contado, quien murió el mismo día de mi cumpleaños, ¿verdad? Murió cuando yo cumplí años, ¿verdad? Mi abuela, quien me había criado y quien me había enseñado todo eso, ella muere. Y eso también me creó mucha rebeldía, mucha impotencia. Iba mucho a la tumba de mi abuela a acostarme, a lo que está el cuerpo ahí. Y le dejaba cartas y demás. Así que a mí se me ocurrió una idea de quitarme la vida y suicidarme en la tumba de mi abuela. Y iba a dejar una carta ahí despidiéndome y dejar una carta a todos mis amigos y a mi mamá, a la familia, ¿verdad? A cosas que yo no gritaba, no me encerraba tanto que, pues como tenía ese ego y esa fuerza y esa línea de ser hombre, pues yo hacía que estaba bien a los demás y de cierta manera, ¿verdad? Trataba de tener un control así que nadie sabía realmente lo que yo estaba viviendo, nadie, ni siquiera nadie, porque yo no expresaba, yo hacía ver como que todo estaba todo bien y la gente no tenía conocimiento, ni mi familia menos, de lo que yo estaba viviendo y del vacío, y mucho menos de que me quería quitar la vida. Yo nunca expresaba a nadie que me quería quitar la vida, pero siempre eso estuvo ahí. Y ya después, cuando llega el 2018, en Puerto Rico había pasado un huracán María donde destrozó todo el país, y eso me entró más en depresión. Todo eso creó mucho caos, había cerrado todo y eso entré en mucho pánico, todas esas cosas, y ya yo estaba eufórico. Yo no quería vivir más, no. Yo decía, ¿para qué yo vivo aquí? También decía, todas las personas son malas, este mundo, yo lo maldecía. No quería vivir más, realmente yo no quería vivir más y me quería ir. No quería estar más en este mundo. Así que ya en el 2018 llegó en marzo, ya el suicidio yo lo tenía más a mi alcance, más a mi alcance. O sea, estaba ya decidido como a quitarme la vida. Pero yo seguía de cierta manera clamando a Dios. Pero yo seguía metido en la brujería, seguía metido en la santería.
seguía buscando de eso. Él ya estaba tan aficiado que ya ni eso, no había... yo he contado que los brujos ni los santeros ya ellos no sabían más qué hacer conmigo. Incluso muchos de ellos llegaron a decir, busca de Dios. Ni ellos me pudieron ayudar. Yo estaba tan tremendo, y con todo lo que he contado, estaba tan tremendo en lo espiritual y tan atado, que ni tan siquiera ellos, con todo lo que se hacía, pudieron hacer nada, ni como dicen, ellos no hacen nada, pero de cierta manera darme libertad, como ellos dicen, o romper hechicería, ¿verdad? Ellos decían que había brujería. Eso nunca pudo, eso no se rompió nunca. O sea, seguía igual, haciendo todo, pactos y todas las actividades que hacían en la santería. Y yo como quiera seguía igual. Ya en marzo, el 9 de marzo de 2018, yo decía, hoy yo me voy a quitar la vida. Estaba en mi casa, pero siempre tenía un clamor a Dios, siempre lo he mencionado, siempre había, si el Señor no me busca, pues yo estoy muerto. Yo le decía al Señor también que me buscara con un hombre violento, porque había una petición, porque yo no le iba a hacer caso a cualquiera, yo le hablaba así, búscame, y había un clamor de búscame, de buscarme. El 9 de marzo de 2018, de madrugada, me pongo una pistola debajo de la boca, en el baño de mi casa. Antes de eso me pasaba poniéndomela en la cabeza, poniéndomela aquí, poniéndomela acá, me la ponía aquí, buscando como que por dónde yo no me fuera a quedar vivo, herido. Así que yo decía, el primer tiro, la bala tenía que matarme, porque yo decía, si me quedo vivo y ¿verdad? Y con condiciones, pues nada, pensaba también en todas las personas que iba a dejar, que se iban a quedar vivas, ¿no? Que me iban a ver algo donde yo vivía con mucha ira y mucho dolor. Yo decía, ¿verdad? Que no me hacían caso, porque de cierta manera, aunque yo no hablaba, había ciertos sentidos que el que sepa, yo por ejemplo me puedo dar cuenta cuando una persona está pidiendo ayuda de otras maneras. Gracias a Dios que, ¿verdad? Que aunque viví todo eso, me está ayudando hoy día para identificar. Pero ese 9 de marzo, yo estaba en el baño de mi casa y yo dije, yo no voy más. Y me había puesto la pistola aquí debajo de la boca. Pero yo decía, voy a darme un break más. Y yo decía, hoy yo voy a ir a un babalao, 9 de marzo de 2018, y a ver si me puede ayudar, porque ya yo no podía más. Fui a un pueblo de Puerto Rico, un pueblo desde el centro de Puerto Rico, a buscar de ese babalao, a buscar ayuda. No había luz, todavía no había luz en Puerto Rico, porque el huracán María había destrozado todo. Llegué, fui a donde él me leyó lo que ellos leen, esas cosas, la lectura que llaman, y me decía, ¿verdad? Me hablaba de la muerte en todo eso, y me hablaba de un menú, ¿verdad? De sacrificios que había que hacer para poderme sacar de donde yo estaba. Y nada, yo salí de ahí, de la casa de él, muy vacío, muy consumido y con muchos gritos. Yo decía, mi muerte está cerca. Yo era un hombre donde vivía la vida muy suicida. Y cuando digo una vida muy suicida es que yo no le tenía miedo a nada, así que yo de cierta manera buscaba la muerte, buscaba peleas, buscaba enfrentamientos, pero como que decir la muerte nunca me llegaba. Y en ese momento de salir de ese babalao, en ese mismo pueblo, fui a beber a una casa que estaba allí cerca del pueblo, y estaba en un segundo piso, y allá había un generador eléctrico, así que había energía eléctrica donde yo estaba ahí, y estábamos bebiendo alcohol, bebiendo cerveza, el que estábamos ahí. Así que en el pueblo no había luz, el barrio donde estaba no había luz, pero llegó una guagua de una iglesia, y una van, decía afuera iglesia, y yo estaba así mirando y bebiendo, y yo las miraba, yo decía, ya vienen ellos, ¿verdad? Yo estaba muy aborrecido, muy triste, muy vacío, muy con odio, y tenía todos los sentimientos encima. Ellos piden una extensión para hacer el culto ahí, porque entonces decían que estaban perdidos. Ellos decían que estaban perdidos. Hicieron el culto al frente donde yo estaba. Empiezan a hacer el culto y habló cada cual con sus partes. El pastor coge su parte. El pastor iba a predicar. Lo que supe después que era el pastor. Y entre todo lo que estaba hablando y la prédica, él dice, tú que vas a Babalao y te intentaste quitar la vida, Cristo vino a buscarte. Y cuando yo escuché eso, vengo de la santería, vengo de la brujería, vengo de todo eso, donde eso se escucha mucho, la adivinanza y todo ese tipo de cosas. Y para mí fue, yo decía, él me conoce, ¿sabes? Como yo todavía no había entrado en esto de Dios. Y yo decía, pero falta algo, ¿verdad? Porque yo le había dicho a Dios
que me buscara con un hombre violento. Así que él dice, fui ex narcotraficante por 10 años, ¿verdad? Fui narcotraficante, estuve 10 años en la federal. Él fue el narcotraficante, algo que a mí me impactó, ¿verdad? Y Dios, de cierta manera, atendió mi reclamo tal y como yo se lo había pedido. Me buscó el mismo día que iba a quitarme la vida. Había ido a lo contrario, ¿verdad? Al diablo a buscar ayuda, al mismo Satanás, cuando no me pudo resolver en ese caso. Así que viene la parte gloriosa, que viene Dios y me busca por medio de su Hijo. Cristo vino a buscarte. Ahí yo bajé la cerveza, estaba bebiendo cerveza, alcohol. Bajé y me quedé tranquilo. Eso entró como una anestesia encima de mí. Yo aún así no bajé. Yo estaba en un segundo piso. No bajé. Y de eso me recuerdo a la parte de la Biblia donde Jesús le dice a Zaqueo que bajara. Estaba en un árbol alto, ¿verdad? Así como oro, que decía Zaqueo que es necesario. Y yo predico mucho esa área, ¿verdad? Porque sí, parece mucho a mí, ¿verdad? Decirle, es necesario, Arnaldo, que yo entre a tu vida, que entre a tu casa. Es necesario que hoy hable contigo. Asimismo, Dios me buscó, así como Jesús llamó a Zaqueo, y así como Zaqueo estaba pendiente a Jesús, Arnaldo también estaba pendiente a que Jesús lo buscara. Muy parecido esas líneas. No bajé, me quedé tranquilo en mi silla, pero le había tirado una foto al celular, a la guagua donde estaba el número de iglesia, y me quedé en un silencio. Eso era un viernes, 9 de marzo de 2018. El martes yo tenía una cita de un cardiólogo donde me iban a hacer unas pruebas. Yo llego alrededor de como las 5 de la tarde por ahí. La cita era otra hora, creo que era no me recuerdo si eran las 4 o las 3:30. Llegué allí, estaba así como esta área, no había nadie, había un muchacho mapeando. Estaba todo como la luz tenue apagada. Y yo le toco. Y él me decía que ya se había ido todo el mundo. De hecho, no había secretaria, el consultorio médico. Pero en eso sale una señora y me dice, ¿tú eres Arnaldo? Y yo, sí. Y ella me dijo que la cita era a una hora, no sé si era 3:30, 4, no recuerdo muy bien, pero era otra hora. Y ella me dice, ya llegaste aquí, ya vamos a atenderte. La prueba es 10 minutos nada más. Entro a la prueba en un cuarto donde ella me está haciendo un estudio. Y entre los primeros minutos del estudio, ella detiene el estudio. Y me dice, te tengo que decir algo. El estudio era con la luz apagada. Y ella prendió la luz. Y yo pensaba que era algo de la condición, algo que tenía del corazón. Y ella me dice, Cristo te está buscando urgente porque tienes la muerte detrás, te está buscando urgente. Y nuevamente, ¿verdad? Vuelve Dios y la insistencia, te estoy buscando, soy yo. Ahí yo me echo a llorar. Y le conté lo que había pasado el viernes y ella me abrazó y se echó a llorar también conmigo. Nos abrazamos. Y ella me dijo, eso era un martes, ella me dijo, yo sabía que algo iba a suceder porque yo no trabajo los martes. Yo no trabajo los martes y a esta hora menos porque yo busco a mi hija en otro pueblo de Puerto Rico. O sea que había sido Dios. Dios había establecido la hora, el día, a solas, el tiempo. La prueba era solo 10 minutos, mientras conmigo estuvo alrededor de 1 hora o un poco más solo. Tanto que ya el sol se había ido. Miren todo el tiempo que estuvimos ahí. Así que ahí Dios entró a mí en la semilla de Cristo. Ahí yo llamé rápido, ¿verdad? A amistad mía contando lo que pasó. Estaba todavía, ¿verdad? Yo estaba en shock ahí. ¿Qué es esto? Y llamé al número que había cogido de la guaguita y le dije que quería entregarme al Señor. Porque, pues, lo que había pasado y la manera sobrenatural que lo viví. Pues esperé hasta el jueves. Aún así esperé hasta el jueves porque el culto era el jueves. Pero llegué. Aún en el camino, llegando al culto de ese pueblo, en Sidra, Puerto Rico, el enemigo me decía, suicídate. Tírate por el barranco, estrellate con el truck, ¿verdad? Con un camión, estrellate detrás. Me decía que me matara. Todavía no me había entregado a Cristo. Así que audible literalmente me decía, mátate, estrellate. Y yo sabía que algo estaba sucediendo. Así que apreté el guía, ¿verdad? Lo apreté duro. Y dentro de lo que conocía en Dios, lo que decía era, ayúdame. Le decía a Dios que me ayudara. Decía, ayúdame a llegar, ayúdame. Porque el enemigo estaba diciendo, mátate. Llegué a la iglesia y llegué, ¿verdad? Ellos no me habían visto porque yo nunca bajé allá. Cuando entré, rápido dije que quería aceptar al Señor como mi único exclusivo Salvador.
ese jueves, ¿verdad? Sería el 15 de marzo ya. Pues acepté a Cristo como mi único exclusivo Salvador. Ese jueves. Ahí empezó en mí una verdadera guerra espiritual. Porque entonces tenía el altar de santería todavía en mi casa, al cual atendía. Y tenía entonces había aceptado al Señor Jesucristo. Así que empezó esa verdadera guerra espiritual sobre mi vida. Ese ¿verdad? Pulseo de las tinieblas y la luz. Pero, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Empecé a ir a la iglesia, esa misma, seguí yendo ahí. Y aún vestido, ¿verdad? Como en el mundo normal, tenía pantalla. Yo tenía 9 pantallas en mi rostro, tenía pantalla. Pues obviamente estaba tatuado. Seguí yendo y el pastor, adoctrinándome, enseñándome, esperando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hiciera la obra en mí. La que cual más adelante, ¿verdad? Sí, la estaba haciendo. Empezaron grandes retos en mi vida, en la vida y en el mundo espiritual, donde todavía, de cierta manera, yo estaba atado a lo que estaba practicando por tantas décadas. Así que no sabía cómo romper el altar de santería en mi casa. Pedí ayuda. Nadie se atrevía a romper el altar de santería. Hoy día entiendo que era que Dios quería que lo rompiera yo mismo. Así que yo pedí ayuda y no me ayudaban. Así que un día yo llegué desesperado y fui a una iglesia cerca de mi casa, no la que yo iba, y le decía, pastor, yo me siento mal, ¿verdad? Y él oró por mí, y él me dijo, tú tienes unos muñecos en tu casa, tienes algo que tienes que... Y yo le decía, sí, yo tengo un altar de santería, le dije, y él me dice, eso mismo es, tú tienes... Y ahí salí de la iglesia, busqué el altar que tenía en mi casa con un marrón, ¿verdad? Y lo llevé cerca de la playa en San Juan, acá en Puerto Rico, y lo rompí yo mismo con mis propias manos. Yo mismo lo esbaraté. Y cuando salí de ahí, lo tiré un zafacón. Yo decía, Señor, cúbreme para llegar a mi casa. O sea, aún así yo tenía todavía como un temor, ¿verdad? Realmente ya yo estaba cubierto por Dios. Ya Dios me buscó, claro que me iba a cubrir. Pero yo en esa ignorancia no sabía, yo cúbreme. Llegué a mi casa bien. Seguí en la iglesia, seguí en los caminos de Cristo, seguí. Ya entonces el Señor me empezaba a revelar cosas bíblicas, me empezaba a revelar visiones y todas esas cosas. Empezó a trabajar entonces con ese hombre que llevo contando aquí, ¿verdad? En ese momento donde Dios me buscó tenía 42 años. Todo lo que he contado aquí, ¿verdad? 42 años para atrás. Tenía que Dios empezar a bregar con ese hombre fuerte, ese hombre violento, de carácter, de poder, de autoridad, en la locura, en la lujuria, en todas las adicciones que tenía, en el físico, en la vanidad, todo. Como de cierta manera yo practicaba todo ese tipo de pecado, ¿verdad? Y atado, no solo que estaba atado a todo eso. Y sobre todo la brujería. Sobre todo, de ahí realmente es que Dios me saca de ahí. Realmente es donde Dios me lleva a hablar mucho de eso, de donde Él dice, di donde yo te saqué, di de donde yo te saqué. Ya cada vez fui rompiendo esas cosas, esos pactos, empecé a renunciar ya audiblemente de esas cosas en Cristo. Empecé a alejarme de esa área, pero aún así siempre me llamaba la atención, pero Dios fue bregando conmigo y sacándome poco a poco y rompiendo cadenas, sacándome ropa de mi casa que yo usaba en esa vida. Empezó a limpiarme, me empezó a quitar las pantallas. Nadie me dijo quítate las pantallas. El mismo Dios empezó a quitarme las pantallas, empezó una moldura completa, a romperme, quebrantado, totalmente haciéndome nuevo, un Arnaldo nuevo. Más adelante tenía mucha presión desde la iglesia y de la familia, donde me hablaban de mi rostro. Así que me decían que me borrara el rostro con láser, que me quitara los tatuajes de mi cara. Yo dije, Señor, tú me buscaste con la cara así, algo tú tienes que tener, ¿verdad? Y yo dije, yo me voy a meter a orar. Yo tenía cita ese día para hacerme empezar a borrarme la cara. Lo que iban a hacer porque son muchos procedimientos. Pero esa madrugada yo empecé a orar al Señor y a decirle al Señor que quería Él con mi cara. Si quería que me la borrara o quería que me la dejara, yo no quería hacer nada que Dios no me dijera. Ya llevaba 2 años en el Evangelio, fue para el 2020. O sea, cuando el mismo Dios me lleva a la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, el versículo 8 al 9, parafraseando, donde dice, te busqué con un rostro fuerte, ¿verdad? Para enfrentar a gente con rostro fuerte frente a un pueblo rebelde, no tengas miedo, te pulí como diamante. Así que ahí Dios me entrega el llamado con el rostro, ¿verdad? Teniendo esta imagen, ¿verdad? Donde la gente dice, wow, realmente Dios tenía un llamado, tenía ya algo diseñado con mi persona, ¿verdad? Para una misión para estos tiempos.
y obviamente, ¿verdad?, de rescatar vida, ¿verdad?, de sacar lo oculto, de cierta muchas veces de hablar las cosas directas, donde muchas veces no se habla las cosas por su nombre. Dios, ¿verdad?, me tiene hablando por su nombre, para la gloria de Él. Ahí Dios empieza a moldearme y a entregarme asignaciones, misiones. Empezó a adoctrinarme de cierta manera, Él también, a enseñarme cosas bíblicas donde Él mismo me iba doctrinando, ¿verdad?, moldeándome. Y ahí Arnaldo empezó cada vez más a soltar todo eso que tenía de viejo. Siguió sacando cosas mías, ¿verdad?, viejas, que todavía tenía del viejo hombre, y seguía sacando hasta que siguió limpiándome. Y he seguido, ¿verdad?, ahí en los caminos del Señor, por su gracia y misericordia, donde hoy día, pues, eso más como un mensajero de Dios, donde llevo mensajes a todo tipo de áreas, iglesias, comunidades, escuelas, hospitales, ¿verdad?, áreas de rehabilitación, todo ese tipo de áreas, donde de cierta manera me lleva, ¿verdad?, yo ahí cito en la Biblia, donde Hechos 26, 18, donde, ¿verdad?, para que se conviertan, ¿verdad?, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que salgan de las tinieblas a la luz, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hoy día, pues, tiene a Arnaldo Javier Calderón llevando una palabra de liberación, de rompimiento, de sanación, otra de confrontación, de sacar lo que está oculto, tanto, ¿verdad?, que Él permitió que yo viviera esa vida también de ocultismo, donde hoy día ha servido de gran herramienta para hoy día en los caminos de Dios sacar muchas cosas que, ¿verdad?, muchas personas en su desconocimiento, ¿verdad?, no saben que están en un área donde abren puertas y atan, ¿no? En esa área Dios me ha llevado hasta el día de hoy. Y así que ha sido una vida muy ajorada, una vida muy tensa, una vida vacía, ¿verdad? Yo me llenaba del mundo, pero estaba vacío de Dios, vacío, mi espíritu consumido. Así que aquel niño que les hablaba más temprano, que decía que yo nunca vi ese niño, que es un niño donde yo gritaba que quería verlo. Hice un escrito de ese niño. Yo decía, ¿qué te hice, Arnaldo, niño mío? Donde más temprano dije que yo no jugaba, que aquel niño no reía, que el niño se había guardado como si fuera una coraza dentro de aquel monstruo, de aquel muchacho que le decían está loco, aquel muchacho que le tenían miedo, aquel muchacho que estaba totalmente en depresión, en una línea suicida. Cuando entro a Dios, unos años después, estaba haciendo el patio de mi casa y de momento me sonrío y empiezo a sonreír entre lágrimas livianas, donde empecé a sentir ese niño, donde Dios me hace sentir, ahí está, ese es el niño que traje al mundo, ese es el niño, ahí lo tienes, porque siempre pues te guardé, siempre te he guardado, Arnaldo, y ahora te devuelvo el niño que está en ti, y he sacado la luz y la vida en ti, y ahora eres ese niño, eres esa luz y ese brillo, donde a los demás les vas a alumbrar el camino, sacarlos de la oscuridad para, ¿verdad?, que ellos puedan encontrar realmente la vida. Quien me encontró a mí el 9 de marzo del 2018, en un momento de depresión, un momento de angustia, de violencia, un momento de suicidio, de brujería, prostitución, todo eso, de locura, de cementerio, de pacto, de rabia. En un momento así, Dios me saca de esas tinieblas y conozco la luz, a su Hijo Cristo, ¿verdad?, quien realmente me sacó de un mundo realmente muerto, donde difícilmente, aún teniendo todo lo que tenía, no era feliz y hoy en día no tengo nada, no tengo absolutamente nada de lo que tenía antes. Y trabajo solo para Dios. Perdí trabajo, perdí todo, perdí también eso, a punto también de perder casa, todo, como Job. Pero algo que tengo hoy que no tengo en aquel momento es que hoy yo sonrío, hoy puedo sonreír la vida, puedo estar tranquilo, puedo estar en calma, puedo estar en paz. Ahora si hay un momento que me siento en angustia, alguna tristeza, voy rápido al Padre, voy rápido a Dios, en el nombre del Hijo de Jesús. Siento rápido bálsamo, siento paz, calma, tranquilidad. No solo yo, que la puedo dar a los demás, esa palabra de aliento. Algo que no tenía antes de conocer a Cristo, aún practicando todo ese tipo de brujería, santería, del ocultismo, las tinieblas que tanto me hicieron daño y realmente tanto que le hacen daño a bastantes personas en este mundo, ¿sabes?
Dios realmente me lleva a que mencione mucho eso. Realmente ahí está la muerte espiritual, realmente ahí está la muerte de tu alma. Realmente el que practica eso totalmente contrario a Dios, el que, ¿verdad? Adora imágenes, totalmente pacta con otras imágenes del ocultismo, algo que realmente no sea Dios, alabar a Dios, realmente se va a perder realmente en el infierno, ¿verdad? En una muerte perpetua y realmente en Dios, en Jesús es donde único está la vida, realmente la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no podemos llegar al Padre ni al reino de los cielos. Es Cristo la única solución, el único el camino, el único que sana, el único que te quita la depresión, el único que te quita la tristeza, el que te seca las lágrimas, el que te convierte tus lamentos en gozo. En tus momentos de preocupación, Él te consuela, Él te abraza, te dice lo que hacer. Tiene un Espíritu Santo donde te dirige, un Espíritu Santo, ¿verdad? Donde te dice dónde no ir, dónde ir. Realmente, yo que vengo de esa área de ocultismo, de la brujería y santería, donde en aquel momento yo estaba tan perdido buscando direcciones, cuando acá yo nada más me arrodillo, miro al cielo y Dios me habla en el nombre del Hijo, así de fácil, sin pagar nada, ningún tipo de dinero, porque gasté miles de dólares y miles de dólares en esa brujería, ocultismo. Son miles de dólares que se perdieron ahí. Y ahora, con solo una oración, clamando al cielo, una alabanza, Dios me contesta, Dios me provee, Dios me da, Dios me mueve. Hoy día trabajo para Dios hace alrededor de 3 años, un poco más, solo para Dios. Él me provee, Él me sostiene, me da lo que yo necesito. Sobre todo me da paz, sobre todo me da tranquilidad y sobre todo, que me lleva al camino de la vida y que mi muerte, ¿verdad? Que mi alma no se pierda en una muerte, ¿verdad? En una muerte perpetua, en un infierno que es real, que a muchos no les gusta hablarlo. Si es real, ¿verdad? Hay 2 caminos, es el cielo o el infierno. Está la luz y está las tinieblas. Hay un libre albedrío donde habla, ¿verdad? La Biblia. Claro, hay un libre albedrío, lo que cual Dios respeta mucho, ¿verdad? Cada cual decide dónde ir. Es una decisión muy de cada cual, pero tenemos un Dios que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda y todo el que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Así que la decisión está en cada uno de nosotros, porque Dios está ahí como Padre. Así que Él no quiere que nadie se pierda, así como no quiso que Arnaldo, ¿verdad? Se perdiera en ese mundo de oscuridad donde Dios me busca, ¿verdad? En ese 9 de marzo de 2018. Y hoy llevar un mensaje de luz, de salvación. Sobre todo que las almas no se pierdan en ese lago, la de fuego y azufre, donde está escrito en la misma Biblia, donde serán hechos, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ¿verdad? Se lleva a su iglesia y los demás, pues, lamentablemente, pues, se perderán, ¿no? Y muchos piensan que en este mundo terrenal ven angustia y ven aflicción. Allá van a ver más angustia y más aflicción y más sufrimiento y más gritos de lamento. Hay una parte de la Biblia donde yo hablo mucho del rico y Lázaro, donde Lázaro se alimentaba solo de las migajas del rico, ¿verdad? Él anhelaba solo alimentarse de lo que caía de ese rico. Los dos mueren, los dos parten y uno, ¿verdad? Lázaro se va al seno de Abraham, para los que no entiendan, otros vamos a decir para el cielo, para los que entiendan, y el rico se va para un área de tormento, el infierno. Se podían ver, dice que se podían ver en aquellos, no podían pasar otros, pero el rico ya allá abajo le pedía a Lázaro que tan siquiera se mojara la punta de los dedos y le cayera agua, un poquito. Él nada más lo que pedía era un poquito, y que le dijeran a sus hermanos del rico que les avisaran para que no cayeran, ¿no?, a donde él estaba, que de ahí nadie podría, él no podía salir ni nadie podrá salir. Así que hoy día, ¿verdad?, como ese rico, ¿verdad?, hoy día yo, Arnaldo, lo único que no he muerto acá en vida, lleno de Cristo, le digo a las personas, ¿verdad?, que no terminen allá, que hoy yo, ¿verdad?, con testimonio vivo y lo que Dios hizo en mí, que realmente reciban a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, tengan esa agua, ¿verdad?, esa agua de vida, esa agua, ¿verdad?, que reconforte, esa agua realmente, y que realmente sean salvos. Dice que en el cielo no va a haber aflicciones, ni tormenta, ni tristeza, ni recuerdo, que todo va a ser alegría y gozo, vestiduras blancas, ¿verdad?, calles de oro, mar de cristal, y todo va a ser algo hermoso allá arriba. Este mundo habrá aflicciones, pero Jesucristo venció al mundo. Así que el que venció al mundo fue el que buscó, ¿verdad?, a Arnaldo Javier Calderón, con un mensaje de salvación, de esperanza, de fe. Ahora me río, ¿verdad?, con una sonrisa que realmente no tenía antes, que me la devolvió el Señor, con un niño en mí, ¿verdad? Una alegría que el enemigo, ¿verdad?, quiso arrebatármela, ¿verdad?
la pudo arrebatar de ser tana por 42 años. Voy a cumplir ya 6 años en el Evangelio, en Cristo, y han sido los mejores 6 años de mi vida. Esa es lo mejor que le puedo ofrecer a quien sea, a cualquier, ¿verdad? Persona en esta tierra, que estén aquí en el mundo terrenal, que realmente sean libres en Cristo y lo que les quede en el mundo terrenal tengan a Cristo y puedan, ¿verdad?, lidiar con las cosas que el mundo normal pues siempre van a suceder, pero cuando uno tiene a Cristo al lado se ve de otra manera. Ya no hay tristeza, no. Aquí, ¿verdad?, he contado una gran parte de mi vida. Sé que cosas más profundas, ¿verdad?, pero si detallaré me metería mucho más abajo, pero lo más esencial es de donde Dios me rescata de esas tinieblas y de una depresión, de unas ganas de suicidio, ¿verdad?, de un vacío de la locura, la psiquiatría, las pastillas, la droga, el poder, la autoridad, toda esa vanidad. Algo que me gusta, Job 42, dice, ¿verdad?, que él escuchaba con sus oídos. Y así yo estaba, ¿verdad? Yo escuchaba de Dios. Pero que hoy, en el libro de Job, dice que hoy podría verlo, lo podía ver con su vista, que lo podía ver con sus propios ojos. Así que me han dicho, ¿pero tú has visto a Dios? Y yo le digo, sí, pero visualmente. Y yo, no, así no, pero lo he visto en su grandeza, en lo que ha hecho en mi vida. Así que puedo ver realmente quién es Dios, quién es mi Padre. Lo puedo ver y lo puedo testificar realmente que es real, que sí es real, que no es una fantasía, que no es un cuento, como dicen de niños o de escuela, que Dios es real, Dios es real, existe, Jesucristo es real. No hay nada mejor que recibir a Jesucristo como único exclusivo Salvador y ser libre. Y no solo ser libre, que cuando tú aceptas a Jesucristo, ahí se rompen también muchas maldiciones en tu familia. Dice la palabra que seas salvo tú y tu casa. Así que cuando tú entras a Cristo, en mi casa, en mi familia, de cierta manera soy yo, la gloria de Dios, donde cuando tú entras a Cristo, toda tu familia se va a ser jamaqueada en las líneas espirituales, se empiezan a romper las cadenas, empiezan a romper maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales que la gente pasa eso por poco o no están pensando. Así que la maldición generacional es algo que acarrea mucho a la cultura latina, mucho especialmente la latina, que es donde se practica mucho tipo de práctica de eso de la vela. Yo siempre menciono la prender de vela y la brujería, la santería. Eso se practica mucho culturalmente. Así que no solo que tú puedas ir a la eternidad, sino que tu familia también se pueda romper con ese tipo de pactos. Así que, y para la gloria de Dios, pues hoy estoy aquí testificando. Amén. Las grandezas de Dios. Amén. Arnaldo, para ti, ¿quién es Jesús? Bíblicamente podría decir quién es Jesús. Expresar sería no podría. Quien me libertó, realmente me hizo libre y quien realmente rompió las cadenas, todo lo que me ataba, todo lo que ese muchacho vivía muerto, me devolvió la vida. Quien me devolvió la vida y me devolvió ese niño. Jesús para mí. Jesús es mi todo. Es mi todo, tanto que aún en los caminos de Cristo muchas veces me dicen que estás loco, ¿verdad? En el camino de Cristo, porque yo decidí renunciar al mundo en todos los sentidos, en trabajo. Decidí renunciar a muchas cosas, a todo lo que la gente normalmente se le hará difícil renunciar. Y yo decidí entregarme al Señor completo, vivir para Él y que Él sea quien me supla, ¿no? Aún mi familia, la misma palabra lo dice, que aquel joven rico, él decía que estaba todo en orden de cierta manera y Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y se lo diera a los pobres, y de cierta manera algo así hice yo. He renunciado, no quiero saber, ¿verdad?, como que la vida del mundo ni cómo vivía por 42 años. Ahora lo que me reste en vida aquí terrenalmente, se lo quiero dedicar a Jesús, que me sacó de las garras de un diablo que me quería matar por 42 años desde el vientre de mi madre. No hay nada más grande que Jesús. Nada más grande que Él.
Arnaldo, para las personas que estén en ese momento ahorita donde ellos quieren esa libertad, quieren entregar a su vida a Cristo, ¿puedes orar por ellos ahorita en este momento que ellos estén viendo tu testimonio ahorita y estén listos para recibir a Jesús? Claro que sí. Vamos a orar, Padre. Padre, yo te pido, Padre, todo lo que estén ahora, Padre, mirando, Padre, lo que están viendo, que van a ver, Padre, este testimonio, seas tú, Padre, ahora tocando, Padre, cada uno de ellos, Padre. Padre, yo te pido, Padre, que seas tú, Padre, atando, reprendiendo, Padre, todo espíritu, Padre, de suicidio, de depresión, Padre, toda acechanza del enemigo sobre ellos, Padre, todo espíritu de enfermedad, Padre, ahora, Padre, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Padre, se echa afuera, Padre, ahora, Padre, el que esté mirando, Padre, el que vaya a ver, Padre, esto, Padre, que sea tocado por tu Santo Espíritu, Padre, seas tú libertando, rompiendo toda cadena, Padre, mira todo espíritu, Padre, de depresión, Padre, de angustia, todo vacío, yo te pido ahora, Padre, que seas tú llenándolo, Padre, que seas tú entrando tu luz a sus casas, Padre, a sus cuartos, a sus recámaras, Padre, en sus trabajos, Padre, en sus autos, Padre, donde quieran que estén caminando, Padre, seas tú, Padre, mira sus familias, Padre, sus parejas, Padre, mira sus vecinos, Padre, donde estén trabajando, Padre, seas tú tomando control de sus vidas, Padre, yo te pido, Padre, que seas abriendo, Padre, sus ojos espirituales, Padre, que ellos puedan realmente ver la luz verdadera, Padre, que solo es Cristo, Padre, tu único Hijo, Padre, que ellos sean, Padre, libres en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Yo te pido que, Padre, que tú seas haciendo la obra en cada uno de ellos, Padre, que seas tú libertando al cautivo, Padre, rompiendo, Padre, toda ligadura, Padre, pudriendo todo yugo de esclavitud, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, que seas tú rompiendo, Padre, esbaratando, Padre, todo altar de santería, Padre, todo altar de brujería, Padre, todo pacto satánico, Padre, todo pacto de tiniebla, Padre, seas tú rompiendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo clamor, Padre, las tinieblas ahora, Padre, se desvanece, Padre. Seas tú tomando control de cada vida, Padre. Que cada mente, Padre, seas tú sacando, Padre, todo espíritu de locura, Padre. Todo espíritu, Padre, seas tú libertando, Padre, alzando brazos ahora, Padre. Seas tú devolviendo sonrisas y gozos, Padre. Seas tú recogiendo lágrimas en esta hora, Padre. Padre, seca toda lágrima, Padre. Seas tú convirtiéndola en gozo y en alegría, Padre. Que ellos puedan reclamar, Padre, clamar tu libertad, clamar que realmente son libres en tu presencia, Padre. Seas tú tomando control, Padre. Abrázalos, consuélalos, Padre. Yo te pido ahora, Padre, que ellos sean, Padre, poniendo cada petición, anhelo. Míralos, Padre, escúchalos ahora, Padre, petición y anhelos, Padre, en ti, Padre, al trono de la gracia, Padre. En el nombre de tu poderoso Hijo Jesús, Padre, escúchalos, Padre. Seas tú, Padre, todo anhelo, toda petición que sea dada ahora, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Y lo que no es tuyo, deshaciendo, sacando todo lo que no sea tuyo, Padre, libertando, Padre, libertando y dando solo lo que es tuyo, Padre. Sabemos que eres un Dios de poder, Padre, de maniobras, Padre, de prodigios, Padre. Yo te pido ahora, Padre, que seas tú completando la obra en cada uno de ellos, Padre. Yo te lo pido, Padre mío, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te pido, Padre, yo voy a hacer una oración ahora, Padre. Todo el que quiera recibir, Padre, a tu Hijo, Padre, como único exclusivo Salvador, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú manifestando, abriendo corazones, Padre, todo espíritu de entendimiento, Padre, que seas tú tocando cada alma, Padre, cada vida, Padre, donde quiera que estén, Padre. Que esto se comparta, Padre, de naciones en naciones, de familias en familias, de pueblos en pueblos, Padre, de países en países. Que esto corra, Padre, a todos los confines de la tierra, Padre, al último, Padre, al último recoveco de este mundo, Padre. Como dice tu palabra, Padre, que este evangelio sea predicado, Padre, a toda criatura, Padre, que llegue este testimonio, testifica, Padre, esta palabra, que sea rompiendo, Padre, ligaduras, Padre, rompiendo toda acechanza del enemigo, Padre. Toma control ahora, Padre, en tu nombre, Padre, yo vengo a ti, Padre. Todos los que quieran recibir a Jesucristo como único exclusivo Salvador, repitan conmigo: Señor Jesús, vengo a ti, limpia mis pecados. Señor Jesucristo, en esta hora públicamente, te acepto como único y exclusivo Salvador. Señor Jesucristo, inscríbeme en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, he entregado, Padre, esta oración, este clamor, esta intercesión, Padre, a ti en el trono de la gracia, Padre. Seas tú, Padre, haciendo, Padre, porque todo lo que se pida a ti en el nombre del Hijo será dado, Padre. Yo tengo fe, yo creo en ti, Padre, lo que vas a hacer, Padre. El que vea todo Padre, este video, Padre, esta grabación, Padre, seas tú haciendo, Padre, glorificando tu nombre, Padre, glorificando el reino de los cielos, tu reino, Padre mío, Padre Santo, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, Padre. Cúbrenos, Padre,
Padre, cúbrenos, guárdanos, Padre, y que no nos partemos, Padre, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Seas tú guardándonos en esta hora y en todo momento. Seas tú guardando a los que estén viendo, Padre, esto, Padre, a los que estén, Padre, viendo este testimonio, Padre. Seas tú guardándolo, seas tú cubriéndolo, seas tú sanando, Padre, sanando a los enfermos, Padre. Seas tú resucitando, Padre, a los que se sienten muertos, Padre. Seas tú dándole vida, Padre, porque tú eres el dador de vida, Padre. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Padre mío, Padre Santo. Amén, 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 amén.